desde el aula con el profesor Beli Daniel Castillo. Hoy vamos a tratar el tema del comportamiento de grupos y equipos, o sea, entender cómo se construyen los grupos al interno de las organizaciones y qué importancia tienen los grupos especiales llamados equipos para la consecución de los objetivos y fines de la organización. En este caso, para que la organización sea eficaz. Recuerden que hay tres niveles de análisis a nivel organizacional: el nivel individual, el nivel grupal y el nivel organizacional. Nosotros en este caso vamos a analizar el comportamiento desde la formación, sustentación, creación de grupos y equipos. Veamos en detalle. Lo primero que tenemos que tener bien claro que es el concepto de grupo. O sea, cuando tenemos dos o más individuos, ¿verdad?, ya que están interactuando, ¿verdad?, de manera, podemos decir, continua, ¿verdad?, y que el comportamiento en el caso de la organización lo lleva a algún desempeño muy particular y es una interacción bastante fluida, entonces estamos hablando de la formación de grupos. Por eso usted verá cómo se forman los grupos en las organizaciones de una manera muy particular y muy especial. Veamos. Ante la pregunta ¿por qué forman la gente grupos? ¿Por qué la gente se integra a los grupos? Desde la psicología social hay dos grandes investigadores que han planteado la integración de grupos. O sea, aquí de alguna manera se van a sincronizar, que es de Moreland y Shaw. Han planteado la existencia, los criterios por los cuales la gente se integra y forma algún grupo. Aquí estamos planteando algunos criterios, por ejemplo, la satisfacción de las necesidades, o sea, por necesidad, por la proximidad y atención, eso hace que la gente se integre a un grupo, por la meta que tiene el grupo y por la propia economía. O sea, aquí se va a ver desde esta perspectiva en la psicología de las organizaciones, pero desde la psicología social, como le decía, Chout plantea otros criterios y Moreland plantea otros criterios. Fundamentalmente, aquí están mezclados uno y otro. Por ejemplo, simplemente por formar un grupo, Chout plantea, pero bueno, vamos nosotros a verlo estos aquí en detalle desde esta perspectiva. Tal vez el criterio de necesidad subyace dentro de otro criterio para usted integrarse o formar un grupo, porque de alguna manera la necesidad es común a cualquier criterio, ¿no? Hay una necesidad subyacente a cualquier criterio, o sea, satisfacer esa necesidad puede ser una fuerza muy importante de motivación, o sea, porque eso lo motiva a integrarse al grupo. Hay necesidades entonces que se han identificado, necesidades de orden social, de orden de estima, sentirte que tú eres, que te aceptan, que tú eres parte de un grupo, ¿verdad? Y necesidades de realización personal. Hay gente que entiende que puede alcanzar cosas que por sí solo no alcanzaría y para ello entonces decide integrarse a un grupo. Esto es muy importante. Cómo las personas deciden integrar un grupo, ser parte de un grupo, y para ello entonces lo motiva la realización personal. No ni lo social, ni lo estima, ni el simple hecho de ser parte del grupo, sino una fuerza de realizar cosas que de otra manera no la alcanzaría. Bien, la seguridad es otra necesidad importante que tienen los seres humanos para integrar o formar parte de un grupo. O sea, sentirse seguro. Y en este sentido vamos a ilustrarlo con este siguiente ejemplo. O sea, estamos aquí frente a un grupo de empleados, ¿verdad?, que se van a unir porque se sienten inseguros al momento de enfrentar la estructura administrativa para demandar algún beneficio de la organización. Esa inseguridad lo lleva entonces a formar un grupo y sentirse seguro, y es una fuente muy importante de la creación de los sindicatos. O sea, cómo la gente se une, porque no es lo mismo tú ir individual a demandar un servicio o demandar una conquista, que tú entiendes como una conquista como empleado, a tú hacerlo solo. De ahí que surgen los sindicatos. Entonces es una gran necesidad para formar grupos también dentro de las organizaciones. La necesidad social, o sea, esa necesidad, bueno, de lo cual también habla, si ustedes acuerdan de la pirámide de Maslow, hay una parte importante que va así mismo: lo fisiológico, la seguridad, lo social. Es una necesidad que está pautada ya en la jerarquía que estableció Abraham Maslow de necesidades. Aquí recuerden que nosotros seres humanos somos gregarios, ¿verdad? Y eso estimula de alguna manera la necesidad de que la gente forme grupo, ¿verdad? Son un deseo de pertenecer casi inconsciente a algún grupo. Señala la intensidad de las necesidades sociales y no de otra naturaleza. La necesidad de socializar existe no solo en el puesto, sino
lejos del lugar de trabajo. Por eso se forman los grupos informales, ¿verdad? Como demuestra el amplio conjunto de organizaciones sociales, políticas, civiles, fraternales, religiosas y de todo tipo. O sea, que la gente no solamente se quiere hace grupos sociales dentro de la organización y son esos grupos informales, sino también que va más allá y se integra a ellos, porque nosotros necesitamos pertenecer de alguna manera a tal o cual grupo. Otro criterio, aparte de las necesidades de formar grupo, es la proximidad y atracción. ¿Qué quiere decir? Que la gente que está mucho más cerca tiene una mayor probabilidad de sentirse, de ser parte de un grupo, de afiliarse. Igualmente, cuando tú te sientas atraído, por ejemplo, a los objetivos del grupo o al líder, entonces tú, bueno, de alguna manera te integras a algún grupo. La proximidad en este sentido va a incluir la distancia física, ¿verdad?, entre los empleados que desempeñan un trabajo. Lo que está más distante en la estructura organizacional, en el edificio organizacional, es más o menos probable que formen grupo que aquellos que están mucho más cerca. Bueno, ¿por qué? Porque la proximidad aumenta los niveles de interacción. Y eso he estudiado bastante en psicología social y en las organizaciones. Al momento de la gente hacer pareja, por ejemplo, o el momento de la gente constituir un grupo. La atracción, por su parte, va a designar el grado entonces en que las personas se sienten atraídas entre ellas. Bueno, debido a la similitud, o sea, similitud en cuanto a que, de cuanto a la forma de ver el mundo, de ver la realidad, de ver la organización, o sea, la forma en que el individuo está percibiendo la organización, la actitud, o sea, cuando tenemos igual actitud, igual sentimiento hacia algo, por un sentimiento, el mismo sentimiento hacia la política de la empresa, por ejemplo, hacia los jefes gordos, los jefes flacos, ¿usted me entiende? Hacia los días de descansos, cosas así. O sea, el mismo desempeño es una atracción, o sea, la atracción de formar, de tener un alto desempeño. Y la motivación, entre otras tantas cosas que hacen que la gente se sienta atraído de constituir un grupo o de ser parte importante de algún grupo dentro de la organización o fuera de ella. Lo que persigue un grupo atrae personas, sí, claro, bastante. Por ejemplo, las personas se meten en los grupos políticos. Claro que se meten en los grupos políticos. ¿Por qué se mete un grupo político? Bueno, porque los grupos políticos persiguen lo mismo que ellos están persiguiendo. Y van y se integran. Esa es la meta del grupo. O un grupo de filantropía, o un grupo que sale a acampar. O sea, fíjense cómo ahí de alguna u otra manera la meta se convierte en un elemento atractivo de un grupo. Por lo tanto, se va a entender claramente, ¿verdad? Si se entiende claramente, tiene que entender los sujetos para poderse integrar. Entonces, pueden ser las metas razones por las que un individuo se sienta atraído o no a formar parte del grupo. Y lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Un sujeto, ¿verdad?, puede unirse a un grupo que después del trabajo, ¿verdad?, se une para familiarizarse con los nuevos métodos de producción, ¿verdad?, a ser implementados en la organización durante el año siguiente. O sea, ellos tienen una meta. ¿Y cuál es la meta? Conocer el nuevo método de la organización y se reúnen concomitantemente. Es probable que este grupo sea de corta duración, porque una vez se alcanzó la meta, por lo general, estos grupos tienden a desaparecer. Si la meta del grupo es un atractivo importante para que la gente se integre a él. Visto entonces la necesidad, visto la proximidad y la atracción, y visto entonces la meta del grupo como criterios que se han identificado en este caso para que la gente forme un grupo, tenemos la economía. Bueno, la economía es un punto importante. La gente hoy día se une por el problema económico en términos de lo macro social. O sea, se une para alcanzar metas económicas. Y los grupos, por ejemplo, de productores, grupos económicos, lo hacen de esa manera. Pero la economía, en muchos casos, en que se forman los grupos, es un criterio por el cual se crean, ¿verdad? Y puede entonces derivar, la gente lo hace y se integra por el factor económico, porque esto le va a derivar un mayor beneficio económico, valga la redundancia, para aquellos que están en el puesto. Sí, claro está, se organizan en grupos, o sea, no se queda por así de hecho. Los incentivos de cobrar su salario en grupo pueden ser muy valiosos a respaldar la forma en que la administración quiere manejar la compañía. O sea, decir, bueno, vamos a recibir incentivos no como individuos, sino por grupo, porque es una especie de lotería.
Si gana un individuo, gana el grupo. Y si el grupo no el incentivo o el bono que no van a dar, no lo van a dar de manera individual, sino al grupo. Así todos reciben ganancia económica cada vez que se alcance. Es una forma de ganar. Y es un criterio que hoy día tendría mucha importancia y mucho valor. Bueno, ahora nos toca ver las etapas de desarrollo del grupo, ya que vimos las tipologías de los grupos y los criterios por los cuales se integra a los grupos. Este es el último criterio, el criterio económico, un criterio que hoy tendría mucho valor, pero recuerde que el criterio de la necesidad subyace en cualquier criterio para formar un grupo. Y bueno, los grupos se crean, pero siguen un desarrollo. El desarrollo puede ser lineal o no lineal, visto desde la psicología de los grupos, ¿verdad? O sea, un orden lineal. Aquí tenemos entonces que primero los grupos tienen que formarse, luego vienen las lluvias de ideas, luego viene la normalidad, luego viene el desempeño y viene luego el aplazamiento. O sea, en el aplazamiento muchos grupos desaparecen, sobre todo cuando estamos hablando de equipo. Hay una tendencia a que el grupo desaparezca porque bueno, es como su nombre lo dice, aplazamiento, se ha aplazado. Vamos a ver cada una de estas etapas en perspectiva. Esta es la primera etapa, porque es la formación. Aquí se rompe el hielo entre los miembros, ¿verdad? Los miembros del grupo intentan comportamientos para integrar al grupo, entonces prueban su posición y plantean preguntas a los demás. El grupo establece reglas flexibles, pero bastante específicas, porque cuando estamos iniciando un grupo, los criterios de integración son flexibles, después mucho más difícil, y la gente va como una especie como de ensayo y error, ¿verdad? Pero para que forme un grupo, lo primero que tiene que romperse el hielo. Una vez ya se rompió el hielo y se ha formado el grupo y se han establecido ciertas reglas para que el grupo siga creciendo, pasa la lluvia de ideas. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, aquí aparecen los conflictos. Bueno, ¿por qué? Porque los miembros van a discutir, probablemente van a debatir, van a experimentar con los roles que le tocó y los consejos ofrecidos, ¿verdad?, por otros miembros, e intentan avanzar. Los papeles o roles de liderazgo van a aparecer. Va a aparecer también la jerarquía del grupo y empieza entonces a tomar forma el grupo. Para que eso se consolide de alguna manera, el conflicto sería la materia prima, pero claro está, no vamos a ver conflicto como algo peyorativo. Aquí vamos a ver el conflicto como un conflicto funcional, un conflicto basado en las tareas fundamentalmente, no los individuos, porque si el conflicto llega al nivel de los individuos, entonces el grupo nunca se va a formar, ¿verdad? No va a haber grupo. Pero es importante esta fase, porque esta fase es una fase que permite la siguiente fase, que es la normalidad. Visto entonces estos puntos, vamos a ver en detalle la normalidad. En el caso de la normalidad, vamos a aclarar algo. La normalidad ya se dio la formación de alguna manera, la lluvia de ideas, el conflicto, y hemos superado. Aquí vienen las normas, ¿verdad? Esto comienzan a trabajar juntos ya el grupo en forma mucho más eficaz. O sea, ya existe un sentido de unión, ¿verdad? O atracción por ser parte del grupo. No tanto lo que lo formaron en principio, sino lo que está más cerca. Este es el principio de la cohesión. Aquí viene la cohesión, como decía León Festival, esa fuerza que une el grupo, ¿verdad? Un conjunto de expectativas se comienzan a aparecer y aparecen a estar orientadas en el grupo, ¿verdad? Que se comunican dentro del grupo. O sea, fíjense como la normativa, la normalización, el establecimiento de normas ya claras y específicas, y cuando ya están establecidas de manera muy clara, los intereses, de verdad, y las expectativas crecen. Intereses porque la gente ya quiere formar, tener un orden mayor, un estatus mayor, y expectativas porque el grupo tiene expectativas de que los miembros del grupo tienen expectativas porque entienden que el grupo va a llenar las metas que ellos están esperando. Ya vimos entonces la formación del grupo, la lluvia de ideas y la normativa. Recuerden que la lluvia de ideas, la fuente primaria es el conflicto. En la normativa aparece la expectativa como un punto central, ¿verdad? Y ahora en el desempeño, o sea, la estructura del grupo, la jerarquía y las normas están ya en su sitio, porque ya pasamos de la normativa, ¿verdad? Aquí el grupo, se enfoca en cumplimiento de las metas para llenar las expectativas que señalamos anteriormente. Entonces, y en ser una unidad eficaz, coherente, monolítica. Esta es una etapa importante, muy importante, porque implica la maduración del grupo. Ya el grupo aquí es maduro, el grupo crece y el grupo ya es un grupo fuerte ante los demás grupos y ante la comunidad o sociedad en la cual
a la cual pertenece el grupo, sea el grupo formal o sea el grupo informal. Esta última etapa de desarrollo, que fueron precedidas por la formación, recuerde, por la lluvia de ideas, por la normativa, ¿verdad? Y por el desempeño, nos lleva entonces a esta última etapa del desarrollo, que es el aplazamiento. Y como su nombre dice, aplazar, bueno, aquí el grupo se prepara para desmembrarse, para desaparecer. Las metas se han cumplido y las tareas se han terminado. Algunos miembros se sentirán deprimidos, ¿verdad?, por la falta de cohesión, y en el futuro es probable que no pertenezcan al grupo. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Los grupos no es que desaparecen, vamos a tener claro, a menos que sea el grupo se ha hecho para una meta en particular. No, el grupo constantemente va estableciendo nuevas metas, y parece que cuando esas metas, el desplazamiento está presente, el aplazamiento está presente, pero no, el grupo continúa, y por eso es que los grupos tienen que renovarse continuamente. Si el grupo no va estableciendo nuevas metas que alcanzar y no se innova, entonces el grupo sí desaparece. Pero no, el aplazamiento es eso, es que nos reconstituimos y comenzamos entonces a formar más grupos, ¿de acuerdo? Entonces son las etapas del desarrollo. Recuerden: formación, lluvia de ideas, ¿verdad? Normativa, desempeño y aplazamiento. Son las etapas que sigue el desarrollo, ¿verdad? ¿De qué? De un grupo. ¿Qué caracteriza a un grupo? O sea, ¿cuáles son las características de los grupos? Bueno, aquí vamos a ver nosotros la siguiente característica. Primero, el pensamiento grupal, seguido entonces de la cohesión grupal, más el liderazgo, más las normas que se han creado, más las funciones del grupo, la jerarquía del estatus y la estructura del grupo. Aquí tenemos en total 7 características que aparecen en los grupos, ¿verdad? Repito: pensamiento, la cohesión, el liderazgo, las normas, las funciones que tiene el grupo, el estatus y la propia estructura del grupo. Son esas características distintivas, ¿verdad?, que vamos a encontrar en cualquier grupo. Son las características, ¿verdad? Fíjate, no la estructura, bueno, cada una de sus características. Vamos a verla cada una de ellas. Indudablemente que la característica más importante de cualquier grupo es que contiene una estructura. Esa estructura está presente en cualquier grupo, sea formal o informal, y están ahí. Se han identificado, claro, desde la psicología de los grupos, 3 elementos que componen la estructura, que son los roles, el estatus y las normas, ¿verdad? Y las normas. Aquí, aunque las normas están fuera, pero bueno, como una característica adjunta, pero de la psicología de los grupos se consideran como parte esencial de la estructura. O sea, dentro de cualquier grupo que va a evolucionar, va a florecer, va a estar presente algún tipo de estructura. Los miembros del grupo se van a diferenciar con base a los factores que experimentan, ¿verdad? ¿Como cuáles? Bueno, la propia experiencia, la agresividad que esté presente, el poder y el estatus. Sobre todo el estatus, ¿verdad? Entonces, cada miembro ocupa una posición, o sea, un estatus en el grupo. Entonces, el patrón de relaciones entre las posiciones constituye una estructura de grupo. Ese patrón de relaciones viene dado por la normativa, ¿verdad? Por la normativa y por los roles que tiene que desempeñar cada uno de ellos. La estructura, por lo tanto, es lo primero y lo más importante, la característica más importante que aparece en cualquier grupo. Y es que no solamente los miembros del grupo van a evaluar el prestigio, ¿verdad?, sino también lo que no está en el estatus, ¿verdad?, e importancia de cada posición para el grupo, y van a ir detrás de ella. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, las diferencias de estatus que hay dentro del grupo, o sea, diferencias de estatus que hay diferentes posiciones. O sea, está el líder, está el que estaba después del líder, el que maneja la finanza, el secretario y cosas así. Entonces, eso establece una jerarquía del grupo, porque indudablemente cuando hablamos de estructura, hablamos de jerarquía, hablamos de autoridad, hablamos entonces de control, hablamos de integración, ¿verdad?, que son un elemento distintivo de toda estructura, ¿verdad?, de toda estructura organizativa. Pero cuando hablamos de grupo, recuerden que subyace 3 elementos importantes, que son el estatus, los roles y la normativa dentro del grupo. Y es que no solamente los miembros del grupo van a evaluar el prestigio, ¿verdad?, sino también lo que no está en el estatus, ¿verdad?, e importancia de cada posición para el grupo.
y van a ir detrás de ella. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, las diferencias de estatus que hay dentro del grupo, o sea, diferencias de estatus que hay diferentes posiciones. O sea, está el líder, está el que estaba después del líder, el que maneja la finanza, el secretario y cosas así. Entonces, eso establece una jerarquía del grupo, porque indudablemente cuando hablamos de estructura, hablamos de jerarquía, hablamos de autoridad, hablamos entonces de control, hablamos de integración, ¿verdad? Que son un elemento distintivo de toda estructura, ¿verdad? De toda estructura organizativa. Pero cuando hablamos de grupo, recuerden que eso ya hace tres elementos importantes, que son el estatus, los roles y la normativa dentro del grupo. Mire, el estatus tal vez sea el elemento más que tal vez haya recibido mayor atención dentro del estudio de la estructura de un grupo, pues no, porque la gente quiere un estatus, ¿verdad? Y dentro de los grupos formales generalmente el estatus se basa en el puesto que ocupa la gente en la organización. Mientras que los estatus en los grupos informales pueden estar entonces basados no en la posición que ocupa la gente en la organización del grupo, sino en alguna importancia que tenga el individuo dentro del grupo, ¿verdad? Por ejemplo, las puntuaciones de gol en un grupo de gente que juega gol, entonces el que tenga mayor puntuación va a tener mayor estatus, sin que esté escrito en ningún lugar, ¿estamos claros? Y así sucesivamente, vamos a encontrar, porque la importancia, claro está, esto es dentro de los grupos informales. La importancia, a aquel grupo le da importancia, entonces el que sepa más de eso, el que lo haga mejor, va a tener mayor estatus. Mientras que el estatus en las organizaciones formales lo va a dar la posición que ocupa. En la sociedad, el estatus viene dado con lo que usted hace. Por ejemplo, una ama de casa, una mujer, si ama de casa, tiene estatus de ama de casa. Si trabaja, tiene estatus de trabajadora. Depende, el rol está muy vinculado al estatus dentro de la sociedad. Y no así necesariamente, bueno, en principio en las organizaciones lo que usted desempeña le da un estatus de alguna manera, pero ese estatus está prescrito y está legalizado, tiene un nivel de legitimidad dentro de la estructura organizacional. Como lo señalaba, en una estructura organizativa la jerarquía está vinculada al estatus, o sea, porque el estatus te da una posición. El estatus y la posición, ¿verdad?, son tan similares que los términos con frecuencia se van a intercambiar. El estatus asignado a una posición en particular es generalmente una consecuencia de cierta característica que diferencia una posición de otra, o sea, un puesto de otro. A posición hablamos de puesto, no es lo mismo entonces estar en la posición de contador, te da el estatus de contador de la empresa, que está en analista de recursos humanos, analista de contabilidad. O sea, las posiciones son diferentes y están diferentes estatus. En algún caso, una persona recibe entonces la asignación de un estatus con base en factores como la antigüedad del puesto, edad o capacidad. O sea, y así tiene el estatus, bueno, aunque no tenga la posición, pero la posición es que en la organización el estatus viene dado por la posición que te da el orden jerárquico. En la sociedad es por el rol que tú desempeñas y eso te da un estatus. Hay una diferenciación de cómo se asignan los estatus dentro de un grupo, en las organizaciones formales y en la propia sociedad. Otra característica del grupo que hay que resaltar es la característica de la función, muy importante. O sea, así mismo como hablamos de estructura, así tenemos que hablar de la función que ejerce el grupo. O sea, qué función tiene el grupo dentro de la organización o dentro de la sociedad. Es una característica distintiva. O sea, cada persona en la estructura de grupo tiene una función, pero también tiene, o sea, función aquí es rol, vamos a aclarar, función es un rol. Y una función asociada que consiste en los comportamientos esperados del ocupante de esa posición, ¿verdad? O sea, se espera que el director de servicio, por ejemplo, de enfermería de un hospital, organice y controle el departamento de enfermería y ayude a preparar y ampliar y aplicar el presupuesto. Es una de las cosas esperadas. O sea, los roles tienen que ver con las funciones y eso es parte de la estructura de cualquier grupo. Y no la función solamente del grupo, bueno, en términos generales, sino el grupo de la gente que ocupa el estatus dentro del grupo. A eso que nos estamos refiriendo. Otro aspecto a resaltar son las normas. Las normas son los estándares compartidos por los miembros de un grupo y tienen ciertas características que son importantes para esto. O sea, las normas son las reglas. Hay normas de convivencia, normas de vestimenta en los grupos formales. Por ejemplo, norma de horario de llegada, norma para permanecer,
para estar o no estar dentro del grupo. O sea, fíjense que tenemos todo un estatus que está vinculado a un conjunto de normas muy particulares, toda una estructura que está vinculada a un conjunto de normas. Las normas son importantes, fundamentales para la vida y la pervivencia del grupo, porque establece la forma en que se van a relacionar las personas, no solamente la forma en que van a hacer la tarea. De las normas tenemos que destacar, ¿verdad?, que las normas se forman solo en relación con las cosas que tienen significado para el grupo. Si no, no va a florecer. No importa que el grupo sea formal o informal. O sea, pueden ser escritas muchas veces, ¿verdad?, pero a menudo son comunicadas en forma verbal a los miembros. Pero una organización tiene que ser formada de manera escrita. Los grupos informales, indudablemente que es informal, ¿verdad? En muchos casos no se establecen muchas formalidades de algunas formas, pero son conocidas, señores, no importa, son conocidas por el mismo grupo. O sea, a veces no nos dan por escrito, pero la gente la conoce. Por ejemplo, ¿me entiendes? Llegar temprano, ponerse el carnet o no ponerse el carnet, sentirse parte o no parte de la organización, como que son normativas que están ahí. Muchas veces no se escriben, señores, pero a veces hay que escribirlas. Yo sugiero que la gente la escriba casi siempre, porque eso es parte importante de la organización. Un segundo aspecto que hay que destacar de las normas es que ellas son aceptadas en diversos grupos por los miembros del grupo, por los miembros que constituyen el grupo, ¿verdad? Entonces, algunas se aceptan completamente, otras indudablemente que no son aceptadas y no son parte del grupo, porque va a depender de la preponderancia que el grupo le dé a lo que está vinculado a la norma. Si no, la norma no va a florecer. Y en las organizaciones es así, porque por ejemplo, en una organización de servicio, lo más importante es la prontitud de la entrega en una organización y la calidad con que se entregue. Fíjense que en una empresa de producción la calidad del producto terminado es muy importante y sería el valor más notorio, la calidad con que salga el producto. Tercero, las normas entonces se pueden aplicar a cada miembro del grupo o solo a alguno de los grupos de ellos. Bueno, por lo general a todos los miembros del grupo, pero algunas normas van para unos y para otros, porque siempre hay un grado de privilegio. En el caso de las organizaciones, los administradores van a considerar tanto las normas formales como las informales cuando se trata de ensamblar grupos de alto desempeño. O sea, es importante, o equipo, que se tomen en cuenta una y otra cosa, no solamente una, sino ambas cosas. Del liderazgo se ha hablado mucho y una característica que está dentro de los grupos, porque los grupos casi siempre, formales e informales, siempre hay una especie de líder que lo deciden los miembros del grupo. Entonces, el liderazgo es una función importante dentro del grupo, ¿verdad? Y es una característica fundamental de los grupos, porque el líder va a desempeñar una función importante para el éxito del grupo. O sea, el líder de un grupo va a ejercer una influencia sobre los miembros del grupo, cierta influencia sobre los miembros del grupo. Y el liderazgo es que va a hacer que las cosas funcionen, va a dinamizar el grupo, va a hacer que las cosas tomen otro matiz. Y eso es muy importante, la función del liderazgo dentro del grupo. Mire, en los grupos formales el líder puede ejercer un poder legítimamente seleccionado. ¿Por qué? Por la jerarquía. Recuerde que en los grupos formales el liderazgo está anclado a la posición que ocupa el grupo, el sujeto, y por lo tanto tiene un liderazgo formal que está legitimizado, ¿verdad? Patentizado en los grupos formales y en las organizaciones. Es decir, el líder puede recompensar o castigar por el problema de la jerarquía y por el problema de la autoridad a los miembros que no cumplen entonces con las instrucciones que él está dando, porque tiene autoridad, tiene esa legitimidad que se le da a la estructura de la organización. Mire, lo que hace el líder es un factor importante, ¿verdad?, en un grupo informal también, es igual que en un grupo formal. La persona que se vuelve el líder de un grupo informal es generalmente un miembro respetado y de alto estatus en el grupo, de estatus en función de los intereses del grupo y lo que desempeña el grupo. O sea, no un estatus por estatus, no el ser por el ser, sino que viene dado por lo que desempeña el sujeto dentro del grupo y por los intereses del grupo, básicamente. O sea, como le decía, el que tenga mayor puntaje de gol, bueno, un líder en grupo de golfistas,
bueno, pues entonces ese fácilmente se convierte en el líder del grupo. ¿Estamos claros? Entonces, ¿en qué beneficia la función de liderazgo al grupo? Bueno, en tres cosas. Primero, él va a ayudar a que se alcancen las metas. Segundo, va a permitir que los miembros satisfagan sus necesidades. Y él va a personificar los valores del grupo. En esencia, el líder es una personificación de los valores. En él se encarnan los valores, los motivos, ¿verdad? Las aspiraciones de los miembros de cada uno de los miembros del grupo, y por eso indudablemente él es quien, él es el liderazgo, el líder, y en consecuencia esa es la función del liderazgo. Asimismo tenemos que el liderazgo es la elección de los miembros del grupo. El líder elige los miembros del grupo para que represente su punto de vista al interactuar con otros líderes de otros grupos. El líder también es un facilitador del conflicto grupal, o sea, es un indicador de las acciones del grupo y se preocupa por mantener el grupo como una unidad de funcionamiento, o sea, él resuelve los conflictos del grupo. Los líderes son raros, pero ¿por qué son raros? Porque con frecuencia los líderes no son iguales a los miembros del grupo, y los miembros del grupo, ¿qué ocurre? Buscan gente rara. Casi siempre la gente que tuvo en la historia fue líder, tuvo un comportamiento o tuvo una característica que la diferenciaba del resto de la sociedad o del resto del grupo al que él pertenecía. Parece extraño, pero casi todo el mundo, todo el que hace la función de liderazgo, es raro. Esa fuerza que no se ve es una característica importante del grupo, a lo que le llamamos cohesión, y que se ha intentado mostrar de alguna manera. Es decir, bueno, es tal o cual cosa. Los grupos formales e informales parecen tener una cercanía o condición común de actitud comportamental, o sea, actitud de comportamiento y desempeño. La cercanía llamada cohesión es generalmente considerada como una fuerza que actúa en los miembros para que ellos permanezcan dentro del grupo, ¿verdad? O sea, y esa fuerza lo va empujando o lo va alejando. Si hay mucha cohesión, bueno, la fuerza es una fuerza que mantiene unido al grupo, una fuerza que no podemos ver, como decía León Festinger en este caso. Y es que cuando usted se une a un grupo, eso permite que usted tenga sentido de pertenencia y sentimientos de moral. Entonces, un grupo cohesivo incluye individuos que se atraen entre sí por eso, ¿verdad? Por sentimiento y por la moral y por el deseo de permanecer. Un grupo de baja cohesión, entonces no posee un atractivo interpersonal para los miembros del grupo. O sea, si hay baja cohesión y yo quiero estar en un grupo bien cohesionado, los grupos que están bien cohesionados se ven fuertes y se ven atractivos para que la gente los forme. Cuando se ve debilidad en ellos, la gente no quiere formar parte de ellos. Eso pasa en las organizaciones. Por eso las personas que ocupan puestos de dirección, que a su vez se convierten como en puestos de liderazgo, tienen que tener esa característica muy particular. Procurar que la organización se vea robusta y se vea fuerte en sus acciones, para que tenga impacto al interno y al externo de la organización. En términos generales, a medida que aumenta la cohesión de un grupo de trabajo, ¿verdad? También aumenta el nivel de conformidad con sus normas, pero las normas del grupo pueden ser entonces inconsistentes con las de la organización, pero también asimismo aumenta el desempeño de las personas. El grupo, mientras más cohesionado es el grupo. Algo importante que la cohesión conlleva que la gente está cumpliendo las normas, porque se siente bien, se siente cómodo siendo parte del grupo. Claro está que con respecto a la cohesión tenemos que hablar que hay más de una fuente para que la gente se sienta deseado pertenecer a un grupo, ¿verdad? Y puede resultar para ellos atractivo, ¿verdad? Por ejemplo, las metas del grupo, de los miembros, que sean compatibles de manera clara y específica. Un líder carismático, ¿verdad? También hace que eso ocurra, y la reputación del grupo indica que este cumple sus tareas en forma exitosa, y eso de alguna manera aumenta los niveles de cohesión dentro del grupo. Sumando lo que el grupo es suficientemente pequeño para permitir que todos escuchen y evalúen las opiniones de todos los miembros. Eso lo hace mucho más fuerte al grupo. Y asimismo que los miembros se van a sentir atraídos en cuanto a que se respaldan entre sí, se ayudan a superar los obstáculos
y barreras para un crecimiento y desarrollo muy particular o muy personal. Miren, eso es importante, señores, cuando los miembros se apoyan mutuamente. Cuando un miembro de un grupo tiene una problemática y todos se unen para ayudarlo a resolver, entonces el grupo se vuelve mucho más cohesivo. Es un atractivo importante para mantenerse unido al grupo, pero muy, muy importante. ¿Pudiéramos nosotros vincular el desempeño con la cohesión de grupo? Bueno, hasta ahora las investigaciones indican que sí, el concepto de cohesión es importante para entender a los grupos en las organizaciones, muy importante. El grupo, ¿verdad? O el grado de cohesión dentro de un grupo, mejor dicho, puede tener efectos positivos o negativos, según que también, ¿verdad?, concuerden las metas del grupo con las metas de la organización formal. Y eso dará como resultado entonces, podría dar como resultado un alto desempeño o no. Se ha observado que si la cohesión es alta y el grupo acepta, ¿verdad?, el grupo acepta y está de acuerdo con las metas de la organización formal, entonces el comportamiento del grupo será positivo desde el punto de vista de la organización. Sin embargo, si el grupo tiene una elevada cohesión, pero sus metas no son congruentes con las metas de la organización formal, entonces el comportamiento del grupo será negativo desde el punto de vista de la organización formal. O sea, fíjense que no hay concordancia con la organización, todo lo que hay del grupo va a ser visto positivamente, y cuando no existe esa concordancia, todo va a ser visto negativamente. Pero asimismo, si un grupo tiene baja cohesión y los miembros tienen metas las que no concuerden con las de la administración, entonces los resultados probablemente serán negativos desde el punto de vista de la organización. O sea, el comportamiento tiene una base más individual que grupal debido a la baja cohesión. O sea, cuando hay baja cohesión, las metas se convierten en metas individuales y no en metas grupales, y eso de alguna manera es un aspecto negativo, porque para la organización en términos de alcanzar sus objetivos, y para el grupo que no está cohesionando de manera adecuada, de manera eficiente. Les decía que un grupo puede tener muy baja cohesión, ¿verdad? Pero a pesar de la baja cohesión, y buscamos una vinculación con la productividad, bueno, a pesar de eso, los miembros del grupo pueden hacer que las metas de los miembros concuerdan con las metas de la organización. Claro está, en organizaciones formales. Aquí los resultados probablemente sean bastante positivos para la organización y para los individuos, aunque de nuevo, más con base en lo individual que con lo grupal. O sea, no es el grupo, porque el grupo no está cohesionado, son los individuos que están haciendo que se alcancen las metas. Otra característica importante de los grupos es el pensamiento grupal. Bueno, pareciera esto nuevo. Los grupos con mucha cohesión son fuerzas importantes en el comportamiento organizacional, ¿verdad? En otras palabras, la organización debe colocar a la gente con muchas similitudes en un entorno aislado, o sea, darle una meta común y recompensarlo por su desempeño. De ahí la importancia que los psicólogos organizacionales, al momento de seleccionar y reclutar personas, seleccionen personas que tengan similitudes, ciertos intereses, porque el grupo va a cohesionar más y las metas van a alcanzarse, pero también va a haber mucho menos conflicto entre los miembros de un grupo, porque eso va generando un pensamiento de grupo, la similitud. Juntar personas con las mismas similitudes superficialmente, esto puede parecer una buena idea, ¿verdad? En principio. Bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué sí, por qué no? Sin embargo, un autor ha proporcionado un análisis provocador de grupos con mucha cohesión. Este autor es Ivan Yanis. Él estudió las decisiones de política extranjera tomadas por varias administraciones presidenciales y concluyó que estos grupos eran muy cerrados y con mucha cohesión. Vamos a ver entonces en qué sentido eso es malo o es bueno. Estos grupos cerrados con mucha cohesión, él etiquetó su proceso de toma de decisiones, ¿verdad?, como un pensamiento grupal. O sea, James, quien define el pensamiento grupal como el deterioro de la eficiencia mental, ¿verdad?, prueba de realidad y juicio moral en el interés de la solidaridad del grupo. O sea, cómo la gente, por ser parte de un grupo, pierde, oiga bien, su capacidad mental, por así decirlo, su eficiencia mental de discernir del grupo, de diferenciar. Esto es muy común
en las sectas religiosas. Bueno, aquí hay dos grupos religiosos que son muy cerrados, que son los mormones y los testigos de Jehová. Pero yo creo que los testigos de Jehová son más cerrados, porque ellos no dan cabida a ningún tipo de pensamiento ni de observación, porque el grupo, la gente se mueve en función del grupo. No hay espacio para tú discernir en torno a la regla del grupo. En este sentido, y en el interés de la solidaridad del grupo, la gente lo va a hacer. Entonces, esto tiene alguna característica el pensamiento grupal, o sea que lo diferencia de otro tipo de fenómeno que se da en el grupo, ¿verdad? El pensamiento grupal. Y esta característica sería la siguiente. La primera característica que aparece en el pensamiento grupal es una ilusión de invulnerabilidad. Los miembros del grupo creen que son invencibles. Increíblemente, pero cierto, la gente cree que es invencible. O sea, la gente cree que no, que bueno, si pertenezco a ese grupo y pienso como el grupo y estoy como el grupo, no me va a ocurrir absolutamente nada. La tendencia a moralizar cualquier oposición a los puntos de vista del grupo es considerado por los miembros como débil, malvada y poco inteligente. Cualquier observación que tú hagas, tú puedes ser expulsado del grupo. Entonces mejor me voy a adherir a lo que tomen la decisión. Tercero, los sentimientos de unanimidad. O sea, el pensamiento de grupo genera un sentimiento de unanimidad. O sea, cada miembro del grupo respalda las decisiones del líder. Los miembros pueden tener reservas acerca de las decisiones, pero no compartir sus puntos de vista. Si se quedan callados. Pero para no parecer débiles, los miembros se guardan sus puntos de vista, se quedan callados. Esto indica entonces cómo la presión hacia la solidaridad con el grupo puede distorsionar los juicios individuales de los grupos. O sea, ¿por qué? Bueno, porque como tú vas a un pensamiento grupal, entonces hacemos otros sentimientos, no mis sentimientos, mutilo mis sentimientos y expreso los sentimientos del grupo. Una cuarta característica del pensamiento grupal es la presión para conformarse, o sea, se hacen intentos formales e informales para desalentar la discusión de puntos de vista divergentes. Los grupos ejercen una gran presión en los miembros individuales para que se conformen. Eso se da mucho en los grupos religiosos, señores. En los grupos de presión te llevan a que tú siempre estés en una actitud de conformidad y punto, y lo demás no importa.
Entonces, la última característica que se presenta en el pensamiento grupal es desechar las ideas que se oponen. O sea, cualquier individuo o grupo externo que critique o se oponga a una decisión es ignorado total o parcialmente por el grupo. Los miembros del grupo tienden a mostrar un fuerte favoritismo hacia sus propias ideas, de la forma en la cual se procesa y evalúa la información con la que garantizan que ganen sus ideas. O sea, se desalientan las ideas de la gente. La gente no puede aquí expresar su idea. Hoy repito, esto es muy común en los grupos religiosos. O sea, usted no puede opinar porque el líder habló y punto. Si el líder habló, eso es. Pero así no es, papá, yo tengo libre albedrío. ¿Entiendes? Entonces, es una de las cosas que caracterizan el pensamiento grupal. Estos cinco elementos. El pensamiento grupal va a ilustrar el impacto de la distancia de grupo y la cohesión en el desempeño del grupo. Por lo que el fenómeno del pensamiento grupal, ¿verdad? El fenómeno del pensamiento grupal se han utilizado para explicar, por ejemplo, eventos como el de el Watergate, ¿verdad? El asunto Irán-Contra y decisiones éticamente cuestionables en muchas organizaciones grandes. Por ejemplo, o sea, ¿por qué no detuvieron la explosión del Challenger, por ejemplo? Bueno, por un problema de grupo. El grupo pensaba de la misma manera y entendía que tenía que dejarse que subiera y indudablemente explotó, ¿verdad? Eso pasó en la década de los 90. O el caso de Irán contra la venta de armas. Entonces, hemos visto las características que hacen distintivo a un grupo, comenzando por la estructura, luego la jerarquía del estatus, ¿verdad? Ahí encontramos algo importante, el estatus, que tiene que ver de alguna manera con la estructura, si lo vemos de otra manera. O sea, en otras teorías se establecen el estatus, las normas, ¿verdad? Y los roles o funciones como puntos fundamentales de la estructura. Aquí se ven como separados, ¿verdad? Como parte característica del grupo.
El liderazgo, por un lado, que es importante y está presente en todos los grupos, la cohesión y el pensamiento grupal como una característica nueva. Y así podemos nosotros entender qué caracteriza a un grupo de otro constructo dentro de la psicología organizacional y la psicología de los grupos y la psicología social. La naturaleza de los equipos es muy importante que lo entendamos. Los equipos son unos grupos muy especiales y hoy día es un término muy manoseado por todo el mundo, formar equipos, pero vamos a ver en detalle esto de la naturaleza y los tipos de equipos. Mire, los equipos son un tipo muy especial de grupo, ¿verdad? Pero dentro de los grupos formales están dentro de los grupos de tarea, indudablemente, que constan de dos o más individuos responsables del logro de una meta u objetivo. Y claro, tienen características muy particulares lo que lo forman los grupos, ¿verdad? Todos los equipos existen ¿para qué? Para resolver problemas. Por consiguiente, es preciso afirmar que la solución de problemas es una actividad que los equipos practican de manera muy continua. Y una vez entonces se resuelve el problema, ¿qué pasa con el equipo? Desaparece. Por lo tanto, los equipos no son de larga duración, es un grupo especial que al resolver el problema desaparece. Aquí tenemos entonces los tipos de equipos. Aquí tenemos equipos para la solución de problemas, indudablemente, equipos virtuales, multifuncionales y equipos de trabajos autodirigidos. Serán estos lo más importante. Miren, claro, hoy están muy de moda los equipos virtuales, pero muy de moda. Muy de moda están los equipos virtuales, están muy presentes entre nosotros los equipos virtuales. Y están ahí, señores, porque hoy día con esto de la pandemia la virtualidad se ha adueñado de nosotros. Vamos a verlo en detalle. Bueno, este tipo de equipo es el equipo propio por naturaleza, resolver un problema, ¿verdad? Entonces, se forman para eso. Son para resolver un problema. Una vez resuelto el problema, bueno, ya desaparece. Son equipos donde las personas tienen que ser altamente cohesionadas, los que lo van a formar, casi todos los equipos. Y algo muy distinto, muy especial de los equipos, que los equipos no se identifica un líder en particular, sino que el equipo se une para resolver un problema, y todos entonces tienen como el mismo estatus, ¿verdad? No hay un estatus de jerarquía y la misma posición y la misma función, que es resolver el problema y punto. Resuelto eso, desaparece. Un ejemplo que ilustra este tipo de equipo sería el siguiente. Un administrador de manufactura puede formar un equipo que se encargue de estudiar el espacio y los requerimientos de equipos necesarios, equipo técnico indudablemente, para reconfigurar el espacio de producción en el que se acomodará un nuevo producto. O sea, una vez lo logren eso, entonces ya solucionado el problema, desaparece el equipo o el grupo especial llamado equipo. Un ejemplo que ilustra este tipo de equipo sería el siguiente. Un administrador de manufactura puede formar un equipo que se encargue de estudiar el espacio y los requerimientos de equipos necesarios, equipo técnico indudablemente, para reconfigurar el espacio de producción en el que se acomodará un nuevo producto. O sea, una vez lo logren eso, entonces ya solucionado el problema, desaparece el equipo o el grupo especial llamado equipo. Hay que recalcar, mejor dicho, que la duración de la existencia de un equipo para la solución de problemas generalmente es de naturaleza muy corta. La mayor parte del tiempo, los equipos de solución de problemas se componen de individuos del mismo departamento o área de la organización, ¿verdad?, que se reúnen para abordar y resolver un problema específico. Una vez entonces, luego insisto, se alcanza el objetivo, desaparece el grupo o el equipo en este caso. Las organizaciones buscaron activamente casi todo el tiempo, han buscado casi todo el tiempo lo siguiente, o sea, han buscado reducir costos, disminuir los tiempos de ciclo de su producto, aumentar la respuesta de los clientes e integrarse en forma mucho más compleja. Eso lo llevó a crear equipos virtuales. Ahora bien, los equipos virtuales ya no solamente surgen para eso, sino hoy día existen como una respuesta a una pandemia. O sea, los equipos virtuales
ya no era algo exclusivo, ahora una realidad que se incentiva para mantener el distanciamiento social. O sea, estos equipos ahora, no solamente como en el pasado, en el presente también, llevan a los empleados a tener horarios flexibles y a que los clientes puedan tener disponibilidad de ellos 24 horas al tiempo. O sea, estos equipos van a depender fundamentalmente de la tecnología para hacer su trabajo. O sea, se fundamenta en el uso de la tecnología a distancia. O sea, es estar cerca pero estando a distancia. O sea, y esto entra en lo que se denomina hoy día teletrabajo. Los equipos virtuales son más que la intención de reducir costos. Los equipos virtuales hoy obedecen a un problema de salud y igualmente están produciendo muchas ganancias a las organizaciones que lo promueven y lo poseen. Algo que caracteriza a los grupos multifuncionales es que están compuestos por personas que pertenecen a diferentes departamentos. O sea, todos ellos están compuestos, los equipos multifuncionales, con la intención de realizar proyectos de manera continua y sistemática. Por ello, una de las características que poseen ellos es que estos tienen un periodo de vida indeterminado. O sea, una regla general asociada con el uso o la existencia de los grupos multifuncionales es cuanto mayor sea su duración, mayor será entonces la rotación de sus integrantes dentro y fuera del trabajo. Un equipo multifuncional entonces es eficaz porque puede reducir en el tiempo, o sea, puede reducir el tiempo, para terminar un proyecto o cualquier idea o cualquier meta que se le asigne. ¿Y qué ocurre? Esto solamente es posible cuando se tiene en el equipo miembros que sean del departamento fundamental al cual pertenece el proyecto o la tarea o la meta que se le ha asignado. Estos equipos funcionan mejor cuando no tienen un líder visible. ¿Por qué? Porque ellos incentivan el liderazgo entre todos ellos. O sea, es interesante, es vital de alguna manera que las organizaciones promuevan equipos multifuncionales porque dan respuesta sobre todo a situaciones contingentes con una mayor eficacia. Los grupos prácticamente independientes son grupos que están formados por personas, por expertos en diferentes áreas, y estos grupos tienen algo muy importante. O sea, generalmente ellos forman parte de una compañía o una organización que es mucho más, que es grande, ¿verdad? Y esta compañía que es grande, como por ejemplo General Motors o Google, cosas así, compañías muy grandes, ¿verdad? Esta compañía protegen estos equipos que son prácticamente independientes de todos los obstáculos burocráticos que tendría la empresa. Y estos equipos hay que destacar que muy a menudo ellos están separados del flujo principal de los empleados de la empresa. O sea, se crea una especie de método o de estrategia más bien que les permite a ellos comunicarse con mucha rapidez, y asimismo ellos tienen tiempo para realizar todos los experimentos y todas las estrategias que ellos tienen, porque se les da cierta autonomía. O sea, ellos tienen mucha autonomía, lo que produce entonces que ellos se identifiquen con el equipo de trabajo o con el grupo al cual pertenecen. O sea, se forman fundamentalmente para la innovación. Este equipo para innovación, para crear, para plantear cuestiones nuevas dentro de la industria, sea dentro de la industria pesada, dentro de la industria ligera, dentro de la industria tecnológica o dentro de la industria de servicios. En términos generales, estos equipos hoy día tienen mucha vigencia a lo largo y a lo ancho de toda la industria. Por último, tenemos los equipos autodirigidos. Estos equipos no es que no tienen una dirección, no, sino que se manejan de manera diferente. Hay que destacar que estos equipos por lo general trabajan de manera a sí mismos, autodirigidos, porque mantienen el control sobre la determinación y asignación del trabajo que deben realizar, la elección inclusive de los procedimientos operativos y la distribución de los recursos. Inclusive ellos seleccionan sus propios individuos, o sea, y no el departamento de recursos humanos, o sea, los individuos que lo van a poner. Ellos hacen que los miembros entonces del propio equipo evalúen el desempeño, o sea, se evalúan entre ellos qué tanto están avanzando, dónde deben ser reforzados. O sea, estos equipos constantemente se están entonces
producto de su autoevaluación que se hacen entre ellos, se dan su propia recompensa y se dan los incentivos, o sea, lo que hace que el grupo se mantenga constantemente activo. Hay que destacar que estos grupos, lo primero es que no pueden ser creados para todo tipo de organizaciones, no, claro que no, sino que bueno, depende de varios factores, depende de la naturaleza de la organización, ¿usted me entiende? Entonces, si usted desea formar estos equipos tienen que tomar en cuenta que no son propios para todas las culturas y para todas las organizaciones. O sea, si lo va a hacer, usted tiene primero que, si lo va a hacer, tiene que establecer expectativas para el propio grupo. La organización debe realizar asimismo un análisis ambiental para determinar si los equipos autodirigidos son consistentes, primero con 3 criterios. O sea, eso para ver si se acopla a la cultura de la organización. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son los requisitos de negocio y los valores y metas de la organización. Segundo, las competencias de la organización. Y tercero, la cultura en que opera la organización, ya que eso va a determinar que se tenga éxito o no cuando creamos un equipo autodirigido. Aquí hemos visto diferentes tipos de equipos virtuales, equipos de trabajo, equipos prácticamente independientes, equipos autodirigidos. Pudieran existir estos equipos, otros tipos de equipos, pero estos son los más comunes. Hasta aquí con el profesor Beli Daniel Castillo desde el aula. Hemos visto la construcción de equipos, pero fundamentalmente qué son los grupos, cómo evolucionan, por qué la gente decide formar parte de un grupo y la importancia que tienen los grupos y los equipos para las organizaciones y como parte del análisis del comportamiento organizacional, entendiendo que hemos establecido 3 tipos de análisis del comportamiento organizacional: a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional. Espero que le haya servido de provecho esta entrega desde el aula con el profesor Beli Daniel Castillo.